buenas tardes, es un placer estar acá presente. Para el mercado de valores peruano es algo muy importante. Vamos a contar con el ETF Perú. Es una nueva versión de ETF listado en la bolsa local. Ahora voy a explicarles un poco más por qué es tan importante, pero primero presento al señor Eduardo Escario, que es el Manager Director para las Américas de la empresa Banek. Banek es una empresa que maneja 73.000 billones de dólares y tiene ETFs, 100 ETFs listados alrededor del mundo, ¿no? Entonces es uno de los jugadores más importantes en el mercado de ETFs y verdaderamente es muy importante para el Perú poder lanzar este ETF en compañía con el equipo de Banek. Y como socio de Banek en este lanzamiento tenemos a El Dorado Asset Management con su CEO Melvin Escudero, que ha hecho posible traer a Banek y sobre todo convencer y contar con el apoyo de la Bolsa de Valores de Lima, con la SMB también, para que este proyecto sea un éxito. Este proyecto viene realizándose desde el 2016 hasta la fecha y verdaderamente ha contado con todo el apoyo de la BBL y la SMB, afinando y tal vez flexibilizando algunas regulaciones para poder tener un producto que verdaderamente va a ser un game changer, como se dice, un elemento de cambio muy importante para el mercado de las inversiones en Perú. Hablando del ETF Perú, uno de sus beneficios principales es que va a empezar a generar una liquidez mayor en la Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? Estos ETFs tienen la capacidad de hacerse o deshacerse y eso lo que trae es que se pueden ir creciendo en el tiempo o pueden decrecer, pero eso genera mucho movimiento, mucha liquidez en las acciones, que es uno de los temas muy delicados en nuestra bolsa, que muchas veces tiene muy buenas oportunidades, pero a veces la liquidez es la que frena a algunos inversionistas. También va a ser importante el hecho de que exista un ETF Perú para compararlo con los gestores activos, ¿no? Acá existe toda una industria de fondos mutuos con bastante experiencia y bastante récord, pero ahora va a haber un ETF invertible, ¿no? Que verdaderamente hoy día es más económico, como suelen ser los ETFs, y esto le pone la valla un poquito más alta a los gestores activos porque van a tener que generar lo que se conoce como el valor agregado, el alfa, en la gestión de los portafolios, porque los inversionistas, ya sean personas naturales, family offices, bancas privadas, van a tener oportunidades también para invertir en productos muy bien diversificados como es este producto y a costos bastante reducidos. Mañana, la buena noticia también es que mañana empieza la negociación del ETF Perú D, o sea que es un gran avance para nuestro mercado de capitales. Y dicho esto, le doy la palabra a los señores Melvin Escudero y Eduardo Escario. Muchas gracias, Bruno. Voy a subir un segundo la presentación. ¿Se ve bien? Está bien, se ve bien. Buenas tardes con todos. Para nosotros es realmente un gusto estar en esta oportunidad haciendo esta presentación del nuevo instrumento que se va a negociar en la Bolsa de Valores de Lima, conocido como ETF Perú D. Este es el ticker del producto y está estructurado y ha sido diseñado con el apoyo de Banek, ¿no? Con el Dorado Asset Management, que ambas empresas tenemos un partnership que nos está permitiendo lanzar este producto. El apoyo de Banek, por su experiencia, su track record, es bastante importante y ha hecho posible de que el producto sea colocado el día de mañana en la Bolsa de Valores de Lima. Los ETFs, a diferencia de otro tipo de productos como los bonos o incluso las colocaciones de un IPO, son productos vivos porque se negocian no solo todos los días, sino que los tamaños de los ETFs pueden ir variando en función de las condiciones de mercado, de la demanda, de los flujos, etc. Entonces, no es que sea una oferta de un día, sino que esta colocación es permanente. Todos los días los ETFs son parte de la negociación en las bolsas de valores y son un componente fundamental de la liquidez de cualquier mercado.
Por eso es bien importante que en la Bolsa de Lima, donde ya se cross-listan muchísimos ETFs, casi 100 ETFs cross-listados, este ETF es el primero local que va a listar, ¿no? Un ETF, digamos, moderno, con las características que tienen los mismos ETFs en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Sydney. Bolsas donde VanEck tiene ya muchísima experiencia y por eso su participación ha sido muy importante en el lanzamiento de este producto. Rápidamente voy a primero describir el producto y luego darle la palabra a Eduardo para que también nos explique algunas de las características importantes. Como les comentaba, el ticket bursátil de este fondo ETF es ETF Perú D. Esto es fácil de recordar y esperamos que para los inversionistas locales se convierta pues, en una herramienta importante para diversificación, para benchmark y para liquidez, ¿no? Tiene tres características bien relevantes. Vamos a profundizar más adelante. Nosotros esperamos que al cierre de este año, obviamente esto depende de muchos factores coyunturales, etcétera, estos son probabilidades, podrían no suceder. Esperamos cerrar entre 300 y 500 millones de dólares. Va a depender de muchos factores, pero creemos que el mercado peruano está preparado para un importante repunte en los siguientes trimestres, como país, como economía y también como mercado bursátil. El valor cuota inicial o el precio de la acción del ETF empieza a cotizar con $10, ¿no? Esto es importante, que significa que una persona podría comprar o vender una acción desde $10, ¿no? Entonces el mínimo de inversión es $10. Pero lo recomendable para personas naturales es empezar de $1.000, digamos, para pequeños inversionistas. Para lo que es ya family office o gente con alto patrimonio, probablemente los tickets sean de 50, 100, 200 mil dólares, y los institucionales usualmente operan a partir de $1 millón para arriba. El producto ha sido diseñado y creado con la asesoría de VanEck, poder cumplir con la demanda de todos estos tipos de inversionistas. Si un institucional viene con $10 millones, no hay ningún problema, hay la liquidez suficiente para poder crearlo. Si una persona natural viene con $50.000 y quiere la creación, también se puede hacer la creación hasta $50.000, que es la unidad del ETF. Pero si una persona quiere comprar $1.000, lo puede hacer en el mercado secundario sin ningún problema a través de cualquiera de las casas de bolsa que operan en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? La distribución de dividendos es una vez al año, en el mes de julio. Está listado solo en la Bolsa de Valores de Lima. Tiene 12 acciones. Vamos a profundizar también sobre las acciones que están en este ETF. Está denominado en dólares. Es importante este tema de dólares porque creemos que, y por la experiencia de VanEck, facilita la interacción con inversionistas internacionales. Inversionistas internacionales que pueden ser de Chile, de Colombia, de Brasil, de México, pero también hay inversionistas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, que les interesa compartir el crecimiento futuro de Perú en una perspectiva de 5, 10, 15, 20 años, ¿no? La sociedad administradora es El Dorado Asset Management SAF y VanEck es el gestor externo. Esta es la figura contemplada en la Ley de Mercado de Valores de Perú y la estamos utilizando, ¿no? La comisión unificada anual es 55 puntos básicos, o sea, 0.55 all-in, ¿no? Todo incluido. Entonces es una sola comisión y es la más baja para un producto en Perú, ¿no? Los competidores están alrededor de 0.6 e incluso otros ETF que cotizan en la Bolsa de Nueva York de mercados emergentes están en 0.7, en 0.8, ¿no? Entonces es en términos de precios relativos bastante más barato que cualquier otro competidor en el mercado de Nueva York. El índice que sigue el ETF, porque los ETFs traquean el índice, se denomina S&P BVL Perú Select 20% CAPE TR Index, está en dólares. Este índice es producido por Standard & Poor's, quien es el socio de la Bolsa de Valores de Lima y que genera todos los índices del mercado peruano, ¿no? El ticker del índice es SPBLSCUT, ¿no? Y el proveedor es S&P Dow Jones Indices. Los participantes son aquellas sociedades agentes de bolsa que ya tienen un contrato establecido con el administrador, que somos nosotros,
para poder armar o desarmar ETFs. Desde $50.000 usted puede armar o desarmar ETFs. Contamos con la participación de BTG Pactual, Credicorp Capital, Intéligo, Larraín Vial, Calpa Securities y Seminario y Compañía. Estas 6 casas de bolsa están autorizadas para a partir de mañana poder crear a partir de $50.000, ¿no?, unidades del ETF o desarmarlas también. Esto es bien importante porque a través de esta creación o desarmar de unidades se puede negociar volúmenes grandes, 5 millones, 10 millones, 50 millones de dólares sin ningún problema, porque estas 12 acciones subyacentes son muy líquidas. Y eso es lo que hemos querido desde el principio con Banek, que el ETF sea líquido y que permita que se puedan volúmenes grandes sin ninguna dificultad. El market maker con el cual estamos empezando la negociación del producto es Intéligo, Sociedad Agente de Bolsa. Dicho esto, le voy a ceder la palabra a Eduardo para poder que nos explique un poco de quién es Banek. Y yo después explico quién es la Sociedad Administradora El Dorado Asset Management. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días. Gracias, Melvin. Muchas gracias, Bruno, por la introducción y gracias a todos por la invitación. Un placer estar aquí. Banek es un gestor americano que se fundó en 1955. Como bien comentaba Bruno, tenemos más de 73.000 millones de dólares activos bajo gestión. Somos el proveedor de ETFs número 5 en Estados Unidos, consecuentemente uno de los más grandes a nivel mundial. Tenemos más de 100 ETFs listados globalmente, bien en Estados Unidos, nuestra casa matriz, o en Europa, o en Asia, o incluso, obviamente, también en Latinoamérica. Y desde mañana con este nuevo ETF, que será el primero en Perú, ¿no? Banek es una empresa privada, pertenece a Jan Banek, lo cual llama mucho la atención, ya que no pertenece a ninguna entidad financiera, lo cual nos da una perspectiva de visión un poco distinta al mercado, ¿no? Estamos aquí para largo plazo y la visión nuestra es seguir en el mercado durante muchos años, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que nuestros ETFs son prácticamente el 80% de ellos son líderes en su asset class. Si buscamos cuáles son los ETFs más grandes en muchos países emergentes, tenemos el ETF sobre esos mercados, bien sea Brasil Small Cap, India Small Cap, Indonesia, Vietnam, Rusia. Tenemos ETFs de commodities que son muy conocidos, por ejemplo, en el Perú, como el Gold Miners, el GDX, que es el famoso ETF, uno de los más grandes del mundo y los que más transa la bolsa de Nueva York diariamente. Y creemos también que con la experiencia que tenemos en mercados emergentes, si bien el origen de Banek viene mucho de fondos internacionales en mercados emergentes, allá por el 68, cuando Banek creó el primer fondo de inversión en mercados emergentes en Estados Unidos, y el tema de commodities, que obviamente es una parte muy importante de Banek, con esas dos asset class que tenemos muy integrados dentro de la empresa, creemos que puede ser un valor añadido para el Perú, ya que obviamente Perú es un país muy, muy rico en materias primas y es un país emergente, por lo tanto creemos que tenemos una gran simbiosis en ese tipo de productos y que puede hacer funcionar el ETF mucho mejor. De la lámina del Comité de Inversiones, Eduardo. Sí, obviamente para poder hacer este ETF en la bolsa local de Perú, tiene que haber un acuerdo entre la sociedad local, El Dorado, y el administrador internacional, que es Banek. Tiene que haber 3 personas dentro del comité de inversiones. En este caso van a ser 2 de Banek y una del Dorado, porque es un poco la regulación que pide que haya 3 personas. Y lo que comentabas, Melvin, anteriormente, es que el producto cumple con todos los estándares internacionales de cualquier ETF, ¿no? Banek aplica las mismas reglas que tenemos en cualquier mercado de ETFs, tanto en Estados Unidos como en Europa, y lo mismo vamos a hacer en el Perú, ¿no? No hay ninguna distinción. La parte bonita de los ETFs es que cualquier tipo de cliente es el mismo cliente, da igual que sea un cliente más retail o un cliente mucho más institucional, todos pagan el mismo canon, el mismo expense fee, ¿no? Que son solo 55 bips, y cualquiera de ellos puede acceder al mismo tipo de producto, ¿no? Aquí podemos ver donde hemos visto donde más demanda hay por este producto. Obviamente el mercado peruano es el que probablemente mire más al ETF. Hay todo tipo de demanda que hemos visto de clientes, bien sean más institucionales, los más grandes, como pueden ser los fondos de pensiones,
fondos mutuos, aseguradoras, family office, bancas privadas. Y hemos visto también mucha demanda de clientes internacionales, tanto en Latinoamérica como en otros mercados. Y lo mismo, este tipo de clientes se distribuye, bien sea más institucional o incluso más retail, ¿no? Mucha más family office o lo que en Estados Unidos llaman RIA, Independent Wealth Advisors, que hay muchos, cada vez hay más. Y cada vez vemos más el tipo de cliente que se está orientando mucho más a ETFs que fondos mutuos. Bien, como comentaba Bruno anteriormente, ¿no? El ETF es mucho más barato que un fondo mutuo, cobra entre 3 o 4 veces menos y tienes una serie de ventajas, tienes más liquidez y es más transparente, ¿no? En cualquier momento sabes que estás comprando la cartera y que hay detrás un poco del ETF con la ponderación de todas las empresas, ¿no? Sí, aquí podemos ver el índice subyacente, que es el S&P, el BVL de la bolsa local, Perú Select 20. El 20 significa que la ponderación máxima del componente mayor solamente puede pesar el 20%. Es una regla que se hace para que las empresas que formen parte del ETF estén bien diversificadas. Si bien la revisión del índice es una vez al año, es decir, esas empresas, por ejemplo, puede ser Southern, puede fluctuar y pesar más del 20%, pero cuando el proveedor del índice hace la revisión del índice, esa ponderación se baja al 20% para que esté bien diversificada. Es muy importante esta regla, que esté bien diversificada para que a través del ETF puedas tener una buena representación de muchos valores, no te la juegues todo a una carta, a un valor. De esa manera, si el componente mayor está bien diversificado y el resto de componentes, igual va a estar bien diversificado la composición sectorial, que es muy importante, ¿no? Esto es, en los ETFs, que tanto los componentes como los sectores estén bien diversificados para poder tener una mayor representatividad del ETF, ¿no? Aquí podemos ver las 12 compañías que forman parte del índice. Son las 12 empresas más líquidas del Perú. Hay algunas que podéis ver que cotizan en Nueva York. Lo que hace el proveedor del índice es escoger si existe un doble listado tanto en Nueva York o en Perú. Se coge donde haya más liquidez. Si hay más liquidez en Estados Unidos, se coge esa empresa en Estados Unidos. No se coge la que cotiza en Perú. Si bien es la misma empresa, simplemente que tiene un doble listado, lo que es importante es que esta empresa tiene que tener más del 50% de su beneficio del Perú para que sea catalogada dentro del índice. Y como os comentaba, si se coge la empresa que cotiza en Estados Unidos, como puede ser Southern, la idea es para que haya poder proporcionar una mayor liquidez al producto y que sea todavía más líquido y más barato para cualquier inversor poder invertir en este ETF y que no haya un tracking error, para nada, que es obviamente una parte muy importante, ¿no? Todos los componentes del índice, tanto de S&P como la Bolsa de Valores, han incorporado unos filtros de liquidez, lo cual es muy importante para que cada una de las empresas que forman parte del índice sea de verdad tradable, ¿no? Que no consigamos empresas que no podamos replicar de ninguna manera. Sí, yo quiero destacar también que la composición sectorial da los fundamentos tanto de Perú como de lo que está sucediendo a nivel internacional, posicionan este producto de manera muy expectante para obtener interesantes retornos hacia futuro. Me explico de manera más específica. En lo que es materials, es minerales, ¿no? O sea, el sector minero tiene una exposición de 48%. En el sector financiero, 30%. En el sector de consumo, 15%. Y en industriales, 5.7%. Esta distribución resulta bastante atractiva. Y lo voy a explicar en esta lámina, ¿no? Las mineras que tenemos en el portafolio incluyen a Sauder, Buenaventura, Volcan y Treval. Esta es una combinación interesante porque Perú es productor minero muy importante a nivel mundial. De hecho, la Bolsa de Valores de Lima es la bolsa más minera de este lado de la región. Quizás la única que nos supera son las bolsas de Canadá, ¿no? Porque en Canadá hay muchísimo tema de promoción por el sector minero. Pero si nos comparamos con la bolsa de Chile o la de Colombia, esas dos bolsas no tienen acciones mineras. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de toda la bolsa peruana es minera. Entonces, en un contexto en el cual ya casi todos los analistas expertos en acciones están pronosticando un superciclo de los metales a largo plazo,
Básicamente por dos factores, ¿no? Un factor de que es una matriz de transición hacia una economía más sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que los temas de cambio climático, las regulaciones que han anunciado Estados Unidos y China, por decir dos de la economía 1 y la economía 2 más grande del mundo, lo que nos están indicando es de que el cambio de los vehículos eléctricos va a ser exponencial en el tiempo. Para el 2030, o sea, el 30% de los vehículos eléctricos debería ser ya una exigencia en estos mercados. De ser ese el caso para los países desarrollados y China, la demanda por el cobre se va a mantener de manera sostenida en el tiempo. ¿A qué me refiero? Que estos precios que estamos viendo por encima de $4 la libra en el cobre, probablemente sean lo normal. Y en un país que tiene empresas productoras como Sauder, que está produciendo a costos cercanos a $1 por libra, obviamente el potencial de rentabilidad para los proyectos de Sauder que están en proceso y otros proyectos de compañías grandes, por ejemplo, Quellaveco, que está entrando en producción de Anglo American, van a generar, pues, en el caso de Perú, una situación de bonanza. Los superciclos de los metales son bien importantes y se presentan 4 o 5 veces por cada 100 años, en cada siglo. En este siglo XXI, el primer superciclo estuvo entre el 2002 y el 2007. En ese periodo, la Bolsa de Valores de Lima prácticamente subió 10 veces. Y la economía peruana creció a un ritmo de entre 5 y 7%, ¿no? Entonces, sí es posible que en los próximos 4 o 5 años la economía peruana empiece a crecer por encima de 5, impulsada por el tema de los metales, porque somos un país minero. ¿Y cómo se captura esto en los portafolios? Teniendo pues una exposición importante a las principales empresas del sector. Justo lo que nos ofrece nuestro ETF, con prácticamente la mitad, ¿no? 48% del ETF son acciones mineras. Con el paso del tiempo, S&P hace un rebalanceo la tercera semana de septiembre, y es posible que si hay otras mineras que sean más líquidas, Cerro Verde, por ejemplo, que gane liquidez, ¿no? U otras empresas cotizadas en la bolsa, S&P también las va a subir al índice, ¿no? Es un tema ya de la metodología del índice, pero casi siempre cuando hay este tipo de superciclos de los metales, la gente a nivel internacional busca esas bolsas, ¿no? Entonces, en América Latina, la bolsa más minera es Perú, no es Sao Paulo, no es México, no es Bogotá, no es Santiago, no es Buenos Aires, es Lima. Entonces, preparémonos para un movimiento fuerte a los metales de inversionistas globales también, ¿no? Entonces, es interesante ese movimiento, ¿no? El segundo componente está vinculando a la demanda interna, ¿no? La vacunación ya está encaminada. Hemos visto que Estados Unidos está vacunando a una velocidad impresionante. Acá en Perú la cosa está muy lenta, es alarmante para muchos peruanos, incluyéndome obviamente. Sin embargo, los anuncios del gobierno plantean pues de que se están comprando muchísimas más vacunas que la población en total. Vamos a tener aparentemente 80 millones de vacunas y en el segundo semestre deberíamos tener 70, 80, 90% de la población ya vacunada. Si ese es el caso, entonces la economía peruana se va a normalizar completamente, ¿no? Al igual que el resto del mundo. ¿Esto qué significa? ¿Quiénes son los ganadores con una economía normalizada? Los sectores que han sido más golpeados. En esos sectores golpeados estamos, empezando por el sector financiero. Ustedes vean los research de las casas de bolsa, locales e internacionales, todas están con recomendaciones de compra fuerte o con compra para Credit Corp, Intercorp y BBVA, que son las acciones que están dentro de nuestro índice, ¿no? Entonces, jugar a ganador con el sector bancario, también nuestro índice tiene alrededor del 30%, 31% en el sector bancario. Luego está el sector de consumo, y en consumo tenemos Alicorp, que es la empresa líder de consumo en el Perú, e InRetail, en la parte de retail, ¿no? Que incluye, obviamente, los centros comerciales que se van a reaperturar nuevamente. Entonces, InRetail es el líder en este segmento, y obviamente tiene no solo centros comerciales, tiene también el sector de farmacias, ¿no? Entonces hay acá muchísimo potencial cuando la economía se abra completamente y todo empieza a funcionar con normalidad. Y finalmente están los otros sectores que en nuestro índice se llaman como industriales, pero en realidad Ferreycorp, Pacasmayo y AENSA están muy vinculados a lo que es infraestructura y construcción. Y hemos visto que con un boom minero y un boom en lo que es construcción de infraestructura, Ferreycorp va a ganar. Pacasmayo, en el norte del Perú, se está ejecutando las obras de la reconstrucción del norte, que ya están en pleno proceso. Pacasmayo está ubicado en el norte del Perú y se debe beneficiar de eso.
Y AENSA, que está en el sector construcción, también se debe beneficiar porque todo el Perú, por el tema del impulso fiscal y por el tema de las inversiones públicas y la recuperación de la inversión privada en lo que resta del año, debe de subir. El riesgo, obviamente, es quién sale de presidente en el Perú. Y la verdad es que, como vienen las encuestas, pues no está nada claro. Pero sí es verdad también que por la atomización, el presidente que vaya a ser elegido tiene que ponerse muy al centro, especialmente en la segunda vuelta, para poder ganar una elección donde hemos visto en las encuestas claramente hay mucha oposición al extremismo. Todo lo que están hablando de extremismo tiene muchísima oposición. Y un ganador que está en las encuestas con 12 o con 13 no nos dice mucho. Pero en la segunda vuelta va a salir un presidente. Probablemente para poder convocar a la mayoría de peruanos va a tener que tener un esquema de gobierno no tan radicalizado, sino centralizado. Si tenemos un presidente que va a gobernar trabajando a partir de lo que ha avanzado el país, haciendo transformaciones, obviamente todo requiere mejoras, entonces el Perú se encamina a un crecimiento importante y esto se va a traducir en utilidades de empresa que finalmente se van a reflejar a través de este portafolio. La ventaja, lo dijo Eduardo, ¿no? Usted compra esta acción, automáticamente tiene estos 12 papeles con un solo precio. Imagínese usted, hoy en día, para armar este portafolio tendría que ir a Nueva York, abrir cuentas con un broker como persona natural, ¿no? o como inversionista de Perú, y hacer las compras en Nueva York de varios de estos papeles, lo otro en Toronto, y luego armarlo en Perú, ¿no? Se imagina el trámite de papeleo, el trámite de poder pagar comisiones, porque todo cuesta comisiones. En este caso es una sola transacción, de una sola operación, y usted tiene todo el paquete de estas acciones, ¿no? Como le digo, posicionándose de manera estratégica para un potencial rebote importante, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento reciente del índice, que es el que está traqueando, o el que hace el seguimiento o replica nuestro ETF? En primer lugar, vemos que en 2016 subió 75%, de la mano de un nuevo gobierno, que entró, digamos, el gobierno de PPK, ¿no? Y la gente tuvo mucha confianza y la bolsa voló, ¿no? El 2017, 36%, 2018, menos 8%, este es un año negativo para todos los mercados emergentes, el 2019, 6%, el 2020, que fue un año pues durísimo, pero que los mercados recuperaron, Perú quedó tas con tas, digamos, ¿no? Casi con 0%, que es menos 0.4%, pero es prácticamente neutral, ¿no? Ahí nomás. Y el 2021 tenemos ya una subida de 5% en este índice. Perú este año es el único, junto Chile, son los únicos dos que están en positivo en la región. Todo el resto está en negativo. Y están positivos porque Chile y Perú son pues los dos grandes productores de cobre del mundo. Entonces ya estamos viendo el efecto del superciclo de los metales en nuestro mercado. Pero lo cierto es que nuestro mercado está aguantado en parte porque vienen las elecciones y hay mucha incertidumbre. Ahora, ustedes hagan sus pronósticos respecto al resultado electoral. Si sale alguien de centro o de centro de derecha, probablemente la bolsa esté como el 2016. Si sale alguien más moderado, de medio, ¿no? Alguien tipo Alan García o Humala en el 2006-2011, igual vamos a rebotar porque ha habido mucho ruido e incertidumbre. Usted haga su análisis de esos periodos y va a ver que las bolsas han tenido rebotes importantes una vez que los candidatos dejan de ser radicales y se enfocan en el medio, ¿no? Entonces, habría que ver si vale la pena comprar desde ahora o vale la pena comprar después, ¿no? Warren Buffett, el inversionista más famoso en nuestros tiempos, dice, compre barato y venda caro. Compre en el rumor y venda cuando se han dado los hechos. O sea, compre con fundamentos ahora, cuando el mercado todavía está barato, cuando todo el mundo vende, ¿no? Y venda cuando todo el mundo compra. Entonces, cuando todo esto haya pasado, probablemente si usted decide comprar en diciembre de este año, ya pues va a tener que pagar otro precio, ¿no? Si es que todo lo que yo les acabo de decir se da realidad. Pero en inversiones nada está, todo lo que yo les he dicho también es simplemente un análisis. Cada uno toma sus decisiones y nosotros le dejamos esa labor a ustedes. Asesórense bien con casas de bolsa, con sus, digamos, asesores de inversiones, con su family office, su administrador de family office, etcétera, para poder tomar decisiones de diversificación. Esta es una nueva alternativa que se está lanzando en el mercado, pero como les he comentado, tiene muy buenas perspectivas futuras, ya les dije respecto al tema de la diversificación, al tema de la liquidez y al tema del costo, ¿no?
En liquidez, rápidamente, como hay buenos subyacentes líquidos, 5 millones de dólares, 10 millones, 50 millones de dólares se pueden crear en un solo día. Pero usted también puede ir y comprar 200 dólares en la bolsa, no hay ningún problema. Y lo bueno de este ETF, como todos los ETFs en cualquier mercado grande, es el mismo costo, ¿no?, de administración, 55 básicos, para alguien que entra con $1.000 o para alguien que va a poner 10 o 50 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, de alguna manera, se está como que democratizando también el acceso a un portafolio con costos que están uniformizados para los peruanos de a pie, no solo para los millonarios, para aquellos que quieren poner los 200 dólares. Y hay personas que le pueden poner 200 dólares por cada mes, como que ahorrando de su cuenta, ¿no? Ese tipo de planes de ahorro, convérsenlos con sus casas de bolsa, convérsenlos con sus asesores, ¿no? El otro elemento importante es que hay solidez en las contrapartes, ¿no? VanEck es el quinto ETF manager de Estados Unidos y es el séptimo del mundo. Y todos los procesos, todo ha sido, digamos, revisado y está monitoreado por VanEck, ¿no? Y los participantes, como S&P y las casas de bolsa, tienen todos décadas en este mercado y en los mercados de la región. Entonces estamos operando con las mejores compañías por el lado de la solidez. Por el lado de la evidencia de otros ETFs parecidos, porque ustedes se preguntarán, ¿esto es solo el caso de Perú? No. Nosotros hemos estado replicando la historia exitosa del caso de Colombia con el ECOLCAP y del caso de México con el NAFTRAC. Estos son dos casos en los cuales los tamaños de estos ETFs son 2 a 3 veces más grandes que sus pares que están listados en Nueva York. Entonces nosotros esperamos tener un éxito similar y eso va a depender del atractivo que el producto le dé a nuestros inversionistas, institucionales y también retail, ¿no? Todo ETF mejora la liquidez significativamente. Hemos visto en la historia, cuando hay estrés de mercado, alta volatilidad, y las bolsas caen o las bolsas suben, los ETFs son herramienta muy importante para todo tipo de inversionista porque permite generar liquidez por los subyacentes diversificados que tiene. Y esto es muy importante. Además, como han visto, en el caso nuestro, hay 6 casas de bolsa de Perú que representan poco más del 80% de todos los negociados en la bolsa que ya han firmado contratos para poder trabajar con el ETF. Entonces, es de interés de todo el mercado que el ETF empiece a ser un producto atractivo, ¿no? Y de hecho, nosotros estamos trabajando en esa línea. Finalmente, un ETF que crea liquidez y que permite que entren nuevos inversionistas, personas naturales, institucionales, en la Bolsa de Valores de Lima, también fortalece a nuestro mercado de capitales, ¿no? Hace poco teníamos la amenaza de que nos conviertan en mercado frontera. Gracias a un esfuerzo entre gobierno y la Bolsa de Valores de Lima y las casas de bolsa, se ha salvado esa situación, ¿no? Obviamente en ese esfuerzo también están los institucionales, ¿no? Compañías de seguros, fondos mutuos, AFPs, inversionistas internacionales. Entonces es un esfuerzo conjunto. Todo ETF tiene éxito porque es un esfuerzo conjunto. Nosotros lo que estamos haciendo y esperamos que el éxito de Perú también se traduzca en la liquidez de la Bolsa de Lima. Una de las paradojas del desarrollo de Perú es que en los últimos 20 años el Perú ha seguido creciendo, se ha convertido en estrella de América Latina, pero nuestra Bolsa de Valores perdió liquidez. Y eso es algo que no debería de suceder, debería ser al revés. Entonces, hay varias razones, varios factores. El ETF está poniendo un granito de arena para mejorar esas condiciones y que el mercado peruano obtenga mayor liquidez, tenga mayor float, ¿no? Con esto termino, Bruno. No sé si quieres agregar algo, Eduardo, para llegar a las preguntas. No, yo creo que pasemos a las preguntas, ¿no? Que además he visto que hay varias en el chat que están entrando. Ok, adelante, Bruno. Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación. Tenemos acá unas preguntas que van llegando. El tema de cómo se compara el ETF Perú-D con el EPU, ¿no? ¿Cuáles son las cosas buenas de uno, las ventajas, desventajas? No sé si alguien puede comentar. Sí, buena pregunta. Además he visto esta la primera que apareció en el chat y, ¿no? Efectivamente hay bastantes diferencias, ¿no? El EPU cotiza en Nueva York, el nuestro cotiza en la bolsa local de Lima, ¿no? Una de las grandes diferencias, al cotizar en Nueva York, el EPU no tiene mucha liquidez. No tiene mucha liquidez porque cuando cotizas en Nueva York, la SEC, que es el tema regulatorio, te obliga a tener mínimo unas 22 compañías dentro del índice. Por lo tanto, hay muchas empresas que forman parte
del ETF, del EPU, que no son suficientemente líquidas. Es decir, cuando intentas replicarlas es muy complicado porque no puedes comprarlas o venderlas y el tracking error es mayor. El nuestro ETF, que se lanzará mañana, solamente tiene 12 compañías por esa razón. Es decir, hay que hacer un filtro de liquidez en las compañías, ¿no? Cada compañía tiene que tener 150 millones de market cap. Es un poco el límite que pone el proveedor del índice y que lo hacemos para que queremos tener calidad, no cantidad. O sea, nos encantaría tener en el ETF más empresas peruanas, pero no es posible. No es posible porque no son suficientemente líquidas, ¿no? Entonces, tienes que tener un ETF, tienes que tener unos componentes que de verdad sean líquidos. Yo creo que es una gran diferencia con el EPU, que el EPU, al estar domiciliado en Estados Unidos, tiene que tener más componentes, ¿no? El EPU también es verdad que tiene algún componente chileno metido dentro de la cartera, como Antofagasta, etcétera. Pero la gran diferencia sería que el ETF, el EPU, tiene más empresas y le lastra un poco porque no son suficientemente líquidas. Es un poco más caro el EPU que el nuestro, y la gran característica es que el nuestro busca esas empresas que sean las más líquidas dentro del mercado peruano. Otra pregunta vinculada, el tema tributario, ¿cómo viene a ser con el ETF Perú-D? Sí, para empezar, la ganancia de capital es cero para los inversionistas. Obviamente todos los inversionistas que son personas naturales van a tener ese beneficio, ¿no? El ETF está saliendo con un market maker que es IntelliGoSap, y de acuerdo a las reglas de mercado, eso genera ganancia de capital cero. Lo otro que es importante es que el ETF tiene un dividend yield estimado de más o menos entre 3,5 y 4%, que los dividendos que se va a pagar una vez al año, ¿no? En el mes de julio. Y en el mercado peruano la tasa de impuesto a dividendos es de 5%. Si usted tiene un producto en Nueva York o una acción que cotiza en Nueva York, usted paga 30% de dividendos, ¿no? Lo mismo, si usted tiene un ETF extranjero que lo compra en la Bolsa de Lima, igual la retención de impuestos a los dividendos es de 30%, ¿no? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, tener exposición a acciones de metales, ¿no? Porque algunos me han dicho, oye, Melvin, pero yo me iba a comprar el ETF de metales que está listado en la Bolsa de Lima, que cotiza pues, en Nueva York, es una buena exposición para el superciclo de metales. Sí, correcto, está bien, no hay problema, lo puede hacer, pero va a pagar 30% de dividendos. En cambio, si compra nuestro producto, paga 5%. Y nuestro producto tiene la mitad en mineras. Entonces, de esa perspectiva, tiene que hacer esa evaluación tributaria que es bien importante, ¿no? Nosotros esperamos ir mejorando la liquidez secundaria de manera importante con el paso de las semanas y meses. Esto va a depender en función al crecimiento del ETF. Sin embargo, desde el punto de vista de liquidez primaria, el ETF se puede armar y desarmar. Y en ese contexto, no hay problema respecto al tamaño, ¿no? Como yo le decía, la liquidez la hemos estado ya testeando en los últimos días entre el mercado internacional y el mercado local, y se puede armar y desarmar 2 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones en un día sin ningún problema para poder crear el ETF. Entonces, la liquidez de este producto tiene estos dos componentes, mercado primario y mercado secundario. Quisiera explicarlo un poquito más a detalle porque muchos no van a entender, ¿no? Este gráfico es el gráfico completo de cómo opera el ETF, ¿no? Este ETF Perú tiene, digamos, 6 casas de bolsa que son los participantes directos, ¿no? Y estos 6 casas de bolsa pueden armar y desarmar. Pero como el ETF cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, cualquier casa de bolsa que opere en la Bolsa de Lima también puede comprar o vender en el mercado secundario. El mercado primario es exclusivo para estas casas de bolsa. Usted como inversionista, si va a ponerle $500,000 al ETF, tiene que evaluar si ir a través del mercado secundario o si va a través del mercado primario, ¿no? Entonces, hable con cualquiera de los participantes directos para que le haga el costeo, y obviamente por economía de escala y todo, a muchos seguramente le va a convenir ir por el primario. Entonces, la liquidez del ETF se va a medir en el mercado secundario y cuánto también se arma o desarma en el primario. Entonces, si alguien me dice, señor Escudero, vemos que en el mercado secundario del ETF está negociando $150,000 hoy día, yo quiero meter $1,000,000, no voy a poder porque con $150,000 no es verdad. Pues con $1,000,000 usted puede armar y desarmar ese ETF en el mercado al mismo nivel, sin alterar precios prácticamente, a través de uno de los participantes autorizados, y no va a haber ningún problema en crearle esa liquidez de entrada o de salida del producto.
independientemente de cuánto negocien en el mercado secundario, ¿no? Lo que les estoy comentando son todos supuestos, no es ninguna recomendación específica, pero usted tiene que evaluar con sus asesores para ver cuál es lo más conveniente, ¿no? Un institucional, por ejemplo, cuando entre, lo más probable es que va a hacer es va a entrar a través del mercado primario, porque los institucionales normalmente tienen tickets de 1.000.000, 2, 5 millones de dólares para poder entrar a este tipo de productos. Entonces, si el producto al inicio está negociando poco en el mercado, en realidad no es una restricción. Lo que interesa es la composición del producto, ¿no? ¿Y cuál es la composición del producto? Esta de acá. ¿Cuánto negocia Sauer? El mercado de Nueva York, prácticamente 50 millones de dólares diarios, ¿no? Si no es más. Para que ustedes tengan una idea de lo que se puede armar en productos, ¿no? Aló. Sí, sí. Seguimos con preguntas, Melvin, hoy vas a dar algunos No. elementos más. Adelante con las preguntas, por favor. Sí, parece que lo del impuesto no quedó claro, porque se puede diferenciar entre el impuesto a las ganancias de capital versus el impuesto a los dividendos implícitos que tiene el producto. No sé si puedas aclarar eso. Claro, el producto distribuye dividendos, ¿no? O sea, de los dividendos que va a recibir de las empresas subyacentes, que son estas, el producto lo va a acumular y lo va a distribuir en julio. Esa distribución de dividendos, cuando el fondo bursátil, el ETF, lo distribuye, es el que está grabado al 5%, ¿no? Cuando el producto, el ETF recibe esos dividendos, no está pagando impuestos. Correcto, pero si compras o vendes con utilidad el producto es 0%. Sí, claro. La ganancia de capital es 0%, ¿no? Correcto. No hay, o sea, el producto está exonerado de ganancia de capital. No necesita ser un producto que transe mucho, ¿no? O sea, ya de frente va con 0%. Claro, el 0%, si usted vende $100 o si usted vende 10 millones de dólares, va a obtener lo mismo, tasa 0%. Sí. Hay una pregunta de índole técnico, es cómo funciona el índice y cómo se ajusta, ¿no? Cómo se rebalancea, ¿no? Periodicidad, forma. Se rebalancea anualmente, la revisión es en marzo, a principios de marzo. El rebalanceo es anual y lo que significa que obviamente las empresas más grandes de market cap con free flow son las que forman parte del índice. Todas ellas tienen que pasar unos filtros de liquidez, 150 millones de market cap, que transan $1 millón en promedio en los últimos 3 meses. Y el rebalanceo de la ponderación es al 20%. Es decir, si Southern ahora mismo pesa un 27%, si la revisión del índice fuera mañana, Southern pesaría un 20%, se bajaría, ¿vale? Durante ese año, que no hay revisión, o sea, de entre un año hasta el año que viene, que sea la revisión, Southern puede pesar más del 20% o puede pesar menos, depende si el valor sube o baje, ¿no? Pero cuando sea la revisión del índice, si pesa más, se baja y se vuelve a reajustar al 20%. De acuerdo, queda claro. Y, digamos, el tema de creación o venta de unidades, si lo pueden explicar un poco más, y eso, cómo reduce el tracking error, o sea, cómo piensan que va a operar y por cuánto es la unidad mínima que uno puede generar o pedir liquidez en especies, ¿no? O sea, acá estamos hablando del que yo aporto acciones en especies o yo recibo acciones en especies, pensando también en institucionales, ¿no? Sí, miren, esto es en realidad bastante sencillo, ¿no? Aportar acciones en especie es justamente armar el índice y recibir acciones en especie y desarmar el índice. Entonces, a través de una sociedad agente de bolsa, que es el participante autorizado, usted le puede dar la orden para que arme el índice. Pongamos el ejemplo de una persona que tiene $200.000 invertido en bolsa. Pero esa persona ya tiene acciones de Buenaventura, InRetail, Credit Corp y Ferreycorp. ¿De acuerdo? Ya tiene esas 4 acciones que son 100.000, la mitad de su portafolio. Entonces a esa persona le toca la puerta a una de las casas de participantes autorizados, la casa de bolsa, y le dice, yo quiero invertir en el ETF Perú.
pero ya tengo estas 4 acciones que son la mitad de los 200.000 que quiero sembrar. Entonces lo que le va a decir la Casa de Bolsa es perfecto. Vamos a aceptar en aporte esas acciones que usted ya tiene, Buenaventura, Alicor, Credit Corp, Ferreycorp, y lo vamos a poner en esta canasta. Pero nosotros le vamos a comprar las otras acciones para completar la canasta. Una canasta mínima es de $50.000, ¿no? Entonces, de 50.000 en 50.000, si yo compro 200.000, estoy comprando 4 canastas, 4 unidades de ETF. Entonces, con 200.000 yo puedo hacer 4 armadas, pero las acciones que me faltan las tiene que comprar la casa de bolsa con la cual voy a hacer la operación del armado o sembrado. Entonces, en realidad es muy sencillo. Usted puede hacer en parte en las acciones que ya tiene, o si no tiene ninguna de las acciones, la casa de bolsa igual le puede armar el paquete, ¿no? Le puede armar un paquete, como le decía, y con Banek hemos sido bastante cuidadosos de que todas estas acciones sean bastante líquidas, incluso las más pequeñitas, digamos, en liquidez, como Trevali y Aensa, que permitan armar paquetes grandes. O sea, para institucionales, por ejemplo, armar 1 millón, 2 millones, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, no debe de ser ningún problema. Ese ha sido el objetivo. Y de alguna manera, la cantidad de acciones, porque la Bolsa de Lima es también relativamente ilíquida, no hay muchos papeles líquidos, es que hemos agarrado este paquete de 12 acciones, ¿no? Entonces, para garantizar liquidez. Estás con el micrófono apagado, Bruno. Sí, sí. También surge la pregunta de cómo así genera más liquidez en el mercado peruano, ¿no? O sea, si pueden ahondar un poquito más la dinámica entre todo el ecosistema, ¿no? De acuerdo. A ver, en el ecosistema para nosotros se involucra, digamos, en la parte de la demanda, ¿no? Esto lo vamos a ver, es otro... Acá está, ¿no? ¿Cuáles son los participantes en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inversores locales e inversores internacionales. La liquidez la van a crear los locales y los internacionales, ¿no? Entonces, uno de los problemas de la Bolsa de Valores de Lima en los últimos trimestres, especialmente post pandemia, es que los extranjeros solo vendían Perú. En las últimas semanas ya han venido a comprar Perú. Obviamente con la eliminación del riesgo electoral, eso va a cambiar radicalmente y todos nos vamos a concentrar en fundamentos de la economía peruana. Hemos visto que el gobierno peruano ha estado colocando bonos. La semana pasada colocó 4.000 millones de dólares a tasas a 30 años históricas para el país, ¿no? Banek, con el Dorado estamos saliendo en este proceso antes de que las elecciones sean el 11 de abril. Banek confía en el Perú. Entonces, los extranjeros pareciera que confiaran más en el Perú que los propios locales, ¿no? Que el dólar ya está en 3.70 y es de alguna manera maneja el nerviosismo del mercado local, ¿no? Pero cuando uno ve los fundamentos de Perú, especialmente en un superciclo de los metales, el país no solo puede mejorar enormemente, sino que si tenemos un buen gobierno, el Perú puede agarrar la misma senda de Australia y Canadá para ser país desarrollado. Entonces, eso va a atraer mucha inversión internacional hacia Perú. Entonces, parte de la liquidez va a venir del inversionista extranjero. Parte de la liquidez también viene del mercado local. Por ejemplo, hay muchas personas naturales que ahorita tienen plata en fondos mutuos de acciones locales. Usted revise cuánto le cobra ese fondo mutuo. 2%, 3% de gestión de administración. Haga las comparaciones y tome decisiones. El ETF nuestro cuesta 0.55%. Repito, 0.55%. Entonces, es bastante barato y económico, y con una muy buena estructura de diversificación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay muchos agentes naturales que lo van a hacer. Ahora, en Perú no hay mucha cultura de ahorrar en bolsa. En Estados Unidos, 7, 8 de cada 10 americanos ahorran en bolsa, de manera sistemática. Acá en el Perú, conforme los peruanos empiezan a mejorar la cultura financiera, van a empezar también a invertir
y diversificar sus portafolios de renta fija hacia portafolios de renta variable, ¿no? Entonces, en Perú, el activo preferido, digamos, de inversión es la vivienda y el real estate. Entre los activos financieros, obviamente, son la renta fija. Incluso aquellos que invierten a nivel internacional invierten mucho en renta fija. Pero hay un sesgo hacia renta fija. Pero como decía Warren Buffett y otros especialistas, muéstreme usted un multimillonario, uno de los que esté en los rankings de Forbes como los 10 más ricos que se ha hecho rico por comprar y vender bonos o por tener depósitos a plazo. No hay ninguno. Si usted le pregunta a Jeff Bezos, ¿por qué es tan millonario? Le va a decir, porque tengo acciones de Amazon, ¿no? Si usted le pregunta a Elon Musk, ¿por qué es tan millonario? Le va a decir, porque tengo acciones de Tesla. Entonces, la gran ventaja del mercado accionario en todo país es que te permite, desde $100, $1,000, ser accionista de estas empresas con los mismos derechos que los accionistas mayoritarios, derechos económicos, ¿no? Y eso lo que permite es que cualquier peruano también pueda tener el mismo éxito que pueda tener un grupo económico o una compañía como Sauder, o como Ferreycorp, o como Alicorp, o como Credicorp, o Trevali. Esa es la ventaja de tener este tipo de productos, ¿no? Por eso nosotros creemos, y esto se ha vuelto normal en el mercado mundial, cuando nacieron los ETFs, nadie tenía ETFs, ¿no? Y hoy día representa más de la mitad de todos los activos de inversión de personas naturales, incluso institucionales a nivel mundial, ¿no? Entonces, es una nueva clase de activo que se ha llegado para quedarse, porque es muy eficiente en costos, muy eficiente en liquidez y muy eficiente en diversificación, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta, Bruno. Sí, no, queda bastante claro. También hay preguntas sobre que hay gente que ha invertido y no ha leído tan bien en la bolsa últimamente, ¿no? Entonces, si puedes comentar un poquito más de este componente cíclico, a veces la bolsa local, que claro, depende en qué periodo entró el inversionista, ¿no? Pero si uno ve y participa de la parte de los ciclos, de repente la situación es diferente. Sí, de hecho, siguiendo esta máxima de Warren Buffett de compra barato cuando todo el mundo vende y vende caro cuando todo el mundo compra, estamos pasando uno de los ciclos más fuertes de restricción económica, ¿no? Entre recesión, desempleo, el COVID ha puesto a prueba a todo el planeta, Latinoamérica en general se ha retrasado, incluido Perú, ¿no? Entonces, las bolsas a nivel mundial ya están pronosticando una recuperación fuerte este año y el siguiente, y lo de la vacuna lo ha confirmado, lo del superciclo de los metales también. Pero en estas condiciones extraordinarias, los gobiernos han respondido con paquetes fiscales muy grandes, incluyendo Perú, pero también los bancos centrales han inyectado muchísima liquidez, algo que nunca antes se ha visto en la historia. Entonces, estamos iniciando un ciclo alcista que probablemente dure 3 o 4 años, que va a hacer que la mayor parte de los activos suban. En particular, y esto ya es un consenso, no es porque estamos Banek y El Dorado acá con un ETF, usted haga el análisis, digamos, con todo, acciones es el activo preferido el 2021, 2022 y probablemente el 2023. Y esto tiene que ver con la recuperación de las economías y con la posibilidad de que las empresas obtengan utilidades. Entonces, en Perú ha pasado lo mismo. Alguien decía, oye, pero la pandemia nos ha golpeado fuerte, la bolsa se cayó 30%, 40%, ¿va a recuperar? Bueno, a fin de año recuperó la bolsa. O sea, el que entró en abril, mayo, ganó pues 30, 40%. Y si entró en Sauder, duplicó o triplicó el valor, dependiendo en qué momento entró. Por eso, las crisis en realidad son oportunidades de compra a largo plazo, porque las bolsas siempre tienen ese comportamiento cíclico. La ventaja es que ahora hemos estado en el piso y estamos levantando. Normalmente los comportamientos cíclicos dependen de cada economía, ¿no? Pero las tendencias alcistas pueden durar entre 3 y 10 años. Eso depende, pero lo que hemos visto en Estados Unidos es que los ciclos alcistas se han ido alargando en el tiempo y los ciclos bajistas, digamos, o de recesiones se han ido acortando en el tiempo, ¿no? Si estamos al inicio de un nuevo ciclo alcista, esperemos por lo menos 5 años o 10 años de crecimiento. El que no esté en esta fiesta, obviamente no va a obtener los beneficios, ¿no? Para los millones de peruanos que tienen depósitos a plazo que pagan 0.5% o menos en los bancos, bueno, es una buena oportunidad para aprender del tema financiero y ver si pueden poner algo también en este crecimiento a largo plazo de la bolsa peruana, pero también de las bolsas internacionales, ¿no? Por eso hay que asesorarse bien.
Está muy bien, Melvin. Yo creo que hemos respondido. Déjame revisar si entraron más preguntas. No, yo creo que, a ver, hay una última. El tema de que el índice cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Sigue habiendo esta pregunta del EPU contra este índice que es de la Bolsa de Valores de Lima. Yo creo que se conversó del tracking error. No sé si pueden hablar un poquito del tracking error y por qué que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima es mejor, si se puede entrar un poquito más a este concepto de tracking error. Sí, yo creo que la parte importante es entender que un ETF lo que hace es gestión pasiva, lo que hace es replicar al índice, tal cual. Si el índice tiene un 20% en Southern, el ETF va a tener un 20% en Southern. Si tiene un 5 en Credit Corp, un 5 en Credit Corp. O sea, el ETF en teoría es el portfolio manager de un ETF, no tiene que inventar nada, está todo inventado. Es replicar tal cual hace el índice. Por lo tanto, es muy importante que el índice esté bien construido y sea líquido. ¿Por qué existe un tracking error relativamente grande en el EPU? Porque hay varios componentes dentro del EPU que no son suficientemente líquidos. Entonces, cuando el portfolio manager intenta replicarlos, no puede porque no son suficientemente líquidos. Esas órdenes no llegan a buen fin. Por lo tanto, hay un tracking error allí. Es algo que nosotros, obviamente, no queremos y por eso es muy importante la selección del proveedor del índice que incluye esos filtros de liquidez, para asegurarte que solamente entren las que son líquidas de verdad y que las que de verdad se puedan replicar en un producto como es el ETF, ¿no? Para evitar tracking error, que al final es un porcentaje que va a perder el cliente de la inversión. ¿Existe algún tipo de periodo mínimo o acá la liquidez va a ser celista y la liquidez va a ser inmediata o va a haber algunos días de blackout? No, no hay blackout. Lo bueno de un ETF es que cotiza como una acción, cotiza cada 15 segundos mientras la bolsa de valores de Lima está abierta y, o sea, si la gente quiere hacer intraday, puedes vender y comprar en cualquier momento a lo largo del día y cada 15 segundos puedes comprar o puedes vender. Claro, y las ventas son o totales o parciales también. Puedes vender, pues si compras 100 acciones, puedes vender 10 acciones o puedes vender las 100, ¿no? Exacto. Esto también aplica para el mercado primario. Uno puede armar el ETF a las 10 de la mañana y desarmarlo a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, esto es la misma unidad que se puede haber creado. Por eso es importante informarse bien sobre el funcionamiento de estos productos, ¿no? Es un producto más novedoso, pero tiene la ventaja de tener estos dos componentes de entrada, ¿no? El componente del mercado secundario y el componente del mercado primario. En el mercado primario prácticamente no hay límites, ¿no? O sea, uno puede nuevamente poner 2 millones a las 10 de la mañana y esos 2 millones de dólares luego venderlos a las 3 de la tarde, ¿no? Mientras la bolsa de valores esté abierta, están los operadores bursátiles ahí. Tenemos un market maker, pero hay 6 casas de bolsa y uno puede utilizar para el mercado secundario cualquiera de las casas de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Son agentes autorizados de comprar y vender un producto listado en la bolsa. Pero si usted quiere armar o desarmar, tiene que ir con alguno de los 6 participantes autorizados nuestros, ¿no? Hay una pregunta con respecto a los costos, ¿no? O sea, temas de comisiones de la bolsa, de Cavalli, ¿no? También preguntan si uno puede comprarlo directamente por el Dorado o si tiene que pasar por una casa de bolsa y si en el mercado primario no tiene costo la entrada, si hay un beneficio o siempre la casa de bolsa va a cobrar su costo de comisión. Ok, no se puede negociar directamente con el Dorado, ¿no? Esto es un producto que está cotizado en la Bolsa de Valores de Lima y las dos maneras de negociarlo es en el mercado secundario o en el mercado primario. En ambos casos, solo y exclusivamente a través de las casas de bolsa. Si es mercado secundario, cualquiera de las casas de bolsa que operan en la Bolsa de Valores de Lima. Si es mercado primario, solo con los 6 casas de bolsa que ya tienen el contrato de participante autorizado para crear o desarmar valores, ¿no? Respecto al tema del administrador, es único, bajo la regulación peruana es unificado, 0.55 básicos. Ahora, para la negociación en el mercado secundario, la bolsa ha exonerado costos y también la SMB. De hecho, es más barato que usted negocie el ETF que compra o venda estas acciones de manera individual en la bolsa, ¿no? Esto de acá es una buena noticia porque es una medida positiva de la Bolsa de Valores y de la SMB
para promover este tipo de productos, ¿no? Entonces, hay un ahorro de costos en el mercado secundario. Y lo último es, cada vez que usted compra o vende con una casa de bolsa, la casa de bolsa sí le cobra comisión, sí le va a cobrar comisión, ya en mercado secundario o mercado primario, pero depende de cómo usted negocie con la casa de bolsa. Toda casa de bolsa tiene diferentes precios para diferentes tipos de clientes, ¿no? Entonces, un cliente institucional, ¿no? Digamos, un fondo de inversión extranjero, un fondo mutuo local, compañías de seguros, AFP, negocia otro tipo de precios por los volúmenes que maneja, ¿no? Pasan 1, 2, 3, 5 millones de dólares, entonces tiene pues precios muy bajos, ¿no? Para personas naturales también hay diferenciación de precios, depende de cada sociedad, también, agente de bolsa, usted tiene que ir y negociar con ellos, ¿no? Pero lo que son estas comisiones de bolsa y de la SMB que están para las transacciones, el ETF tiene pues exoneraciones que lo hacen más competitivo en esos costos, porque para la Bolsa de Valores de Lima también este tipo de productos ayuda con la liquidez y con la diversificación y atrae un segmento de retail que sí le puede poner, como yo le decía, si usted, no sé, pues gana 5.000 soles al mes o 3.000 soles al mes y usted está ahorrando en los bancos, no sé, por mes 500 soles, usted puede decir, yo voy a poner 300 en la bolsa todos los meses, ¿no? Entonces, a través de su casa de bolsa usted puede hacer ese tipo de mecanismo de ahorro. Ya depende de cada persona cómo quiere ahorrar y cómo quiere participar. Pero existen diferentes modalidades. Por eso recomendamos siempre conversar con sus asesores, con las casas de bolsa, a efectos de que puedan tener toda la información en detalle, ¿no? Ok, Bruno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Y unas también sobre costos, la diferenciación entre el costo que cobra por administración el ETF versus el costo de comisión de bolsa por comprar y vender. Yo creo que se tiene que explicar que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, de hecho, el costo de administración es un costo que ya está hundido en el valor cuota del ETF, ¿no? De hecho, todos los días el ETF tiene un valor cuota que se va a publicar, ¿no? Este valor cuota inicial de $10, ¿no? Si, digamos, cualquier persona que ya está invertida en el ETF, dentro del valor cuota está también el costo de gestión, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, no lo ve directamente, ya está incluido en el precio que se está negociando y el precio que se publica del ETF, ¿no? Lo otro es que la comisión con la casa de bolsa, esa comisión sí aparece en la póliza, ¿no? Que es el documento que se genera con la casa de bolsa y que se va a negociar con ellos, ¿no? Ahí aparecen las pólizas de negociación, ya sea compra o venta, el detalle de los costos de intermediación, ¿no? Y esto se lo puede explicar cualquier agente de bolsa o sus representantes, asesores, de manera específica para que pueda invertir con tranquilidad y comodidad, ¿no? Sabiendo cuánto le está costando entrar en el mercado de valores, ¿no? La negociación es mañana, o sea, desde mañana se puede empezar a comprar y vender y la liquidación es, me imagino que T+2, ¿no? Sí, es el estándar de la Bolsa de Valores de Lima de la liquidación, es como cualquier acción que cotiza en la bolsa, y si usted quiere comprar 50 dólares, o sea, 5 acciones, lo puede hacer mañana a través de su casa de bolsa, y si usted quiere sembrar o crear $1.000.000 o 10 millones de dólares, lo puede hacer mañana a través de uno de los agentes autorizados, ¿no? Recordemos quiénes son los agentes autorizados: Credicorp Capital, Larraín Vidal, Seminario, Intelio, BTG y Calpa. Cualquiera de estos agentes puede armar el ETF o sembrarlo con $50.000 o más, ¿no? Entonces, cada unidad es $50.000. Si yo tengo 200.000, armo 4 unidades, ¿no? Si tengo 1.000.000, serían 20 unidades. Eso ya depende de cada tipo de inversionista, si es persona natural o institucional o family office, ¿no? Hay algunos family office que nos han dicho, oye, Emilio, yo tengo acciones sueltas, pero me interesa entrar al ETF. Perfecto. Usted vaya mañana, hoy día incluso llame a su agente de bolsa y dígale, oiga, que mañana va a empezar la negociación, me gustaría hacer un sembrado, analícenme la estructura. Y la casa de bolsa se lo va a hacer el día de mañana o el día de lunes, dependiendo obviamente de cuándo quiere usted entrar, ¿no? Pero nuestra recomendación es infórmese bien, toda esta información que estamos ahorita compartiendo va a estar en la página web del Dorado Asset Management. Es muy fácil ubicar, en Google pone usted el Dorado Asset Management y sale la página.
y ahí puede encontrar los prospectos de colocación, todos los detalles, a efectos de informarse adecuadamente del producto, ¿no? Y también tenemos, digamos, correo electrónico por el cual puede hacer cualquiera de sus consultas y nosotros le podemos resolver. Pero para poder operar tiene que ir a través de una casa de bolsa. Como le decía, el mercado primario son estas 6 casas de bolsa, y en el mercado secundario, cualquiera de las casas de bolsa opera o tiene confianza, pregúntele sobre el producto. El producto es conocido por ellos también, y obviamente cuantas veces sea necesario, nosotros estamos para ayudar y dar la información. Un ETF es de los productos más transparentes que existen en un mercado. Melvin, también para aclarar que para poder adquirir el producto, uno tiene que tener cuenta en una casa de bolsa, ¿no? O sea, no es que tiene que, como es un producto listado, tiene que pasar por una casa de bolsa. Entonces, el primer paso es abrir la cuenta en la casa de bolsa para después poder comprar el producto. Es correcto, ¿no? Y la casa de bolsa ya tiene unos estándares establecidos que obviamente los tienen que verificar antes de que usted pueda entrar al producto, ¿no? Por eso, comuníquese con cualquiera de las casas de bolsa. Si no tiene una casa de bolsa, acá tiene los nombres de varias, búscalos en Google, ahí están los teléfonos, llámelos y le van a dar toda la información, cualquiera que sea de su preferencia, ¿no? Muy bien, yo creo que estamos ya con la hora, y agradecerles a Eduardo, a Melvin, por muy buena presentación y por haber hecho este esfuerzo pues, de unos cuantos años para poder llegar a sacar un producto que es un producto que va a ayudar en perfeccionar el mercado de manejo de dinero en el Perú, va a democratizar el acceso a las inversiones a costos menores, va a ser también un benchmark, como se dice, una comparación para los gestores activos, y por último, lo más importante, le va a dar un poco más de liquidez a la bolsa peruana, que también la necesita. Entonces yo creo que es un paso muy importante y esperemos que el mercado lo acompañe, y entiendo también que esto es un proceso paulatino, o sea que el norte está claro y van a llegar de todas maneras. Gracias, y Bruno Guido, presidente del CFA Society, también se despide. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Gracias a todos y un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, Hasta luego.